era un decreto guión manual de funciones, porque traía los cargos y traía las funciones de cada uno de los personajes que elaboraban, traía los sueldos, traía plantillas de documentos, es decir, cuando la persona entraba al hospital se tenía que llenar un formato donde empezaba a decir, bueno, soy de la unidad tal y fui destinado a tal, y entonces se empieza a ver de esta manera también cómo se empieza a configurar una burocracia de alguna manera que se va reflejada también en aspectos como la misma atención sanitaria que veremos más adelante. Y el personal, algo muy interesante que va a tener este hospital es que la mayoría de sus servicios eran contratados, no los pagaba el gobierno, sino que acudía a particulares por medio de contratas, y ellos eran los que suministraban los alimentos, los implementos de aseo, las camas, las almohadas, los instrumentos médicos, los quirúrgicos, y la misma planta personal que tiene que ver con la preparación de alimentos, el lavado de ropas y la atención, mientras que la parte médica sí va a estar a cargo del gobierno en el momento. Llegamos entonces ahora sí al hospital, lo decidí llamar el Hospital del Presidente Mosquera porque es precisamente durante esta presidencia, durante su presidencia en la que se va a decretar la expropiación de la comunidad que residía en los terrenos donde está la iglesia del Carmen. Ahí desde 1606 había un monasterio de carmelitas descalzas de San José, y en 1655 se construyó una iglesia. Entonces, haciendo la revisión documental en el mismo archivo de los salesianos, ellos tienen una gran cantidad de información a partir del momento en que llegan a Colombia, que es en 1890. De ahí para atrás no tienen casi nada. Entonces, del hospital, cuando fui a buscar algo del hospital, no tenemos como un par de fotos de la época más o menos, pero no tenemos nada más. Entonces dije, bueno, quizás lo que estoy haciendo también les pueda servir a ellos, y en cierto momento se contempló el museo salesiano que tienen ellos allá, que es solamente para visita de los exalumnos. Se contempló ese espacio como espacio de exposición. Entonces, es en 1861 el decreto de Manos Muertas, aquí ya todos tenemos referencia, en el que va a haber la expulsión de ciertas comunidades religiosas, y en particular para ese terreno se va a instalar un hospital, se va a adecuar un hospital militar junto con un cuartel militar también. 21 de noviembre se emite el decreto que le da la creación al hospital, y a partir de diciembre empieza a funcionar, y empieza la historia del hospital entre el 61 y el 92, cuando ellos se trasladan nuevamente ya hacia lugares externos. En este caso, el hospital va a estar supervisado por lo que hoy sería como el Ministerio de Defensa, en esa época se llamaba Secretario de Guerra y Marina, y el decreto de creación del hospital es muy similar al decreto de Caracas. Entonces va a decir lo mismo: vamos a traer a los sueldos, vamos a decir cuáles son las raciones de los alimentos que les vamos a dar a los enfermos, los horarios de visita, las funciones de los médicos, qué va a hacer cada persona y cuánto se le va a pagar. Por ejemplo, salen los sueldos desde el médico cirujano jefe, que era el director, hasta la lavandera, que era pues la que menos ingresos tenía. Por ejemplo, para mencionar algunos cargos: el médico cirujano mayor inspector, estaba el contralor, que era como una especie de administrador, el capellán tenía también un procedimiento especial si alguien moría, y le hacían llenar su testamento antes de darle pues ya los últimos procesos antes de. Teníamos al boticario. Recordar también que la medicina hasta este punto no estaba desarrollada técnica y científicamente a un nivel en el que pudiera uno hablar de las medicinas que uno va a la droguería y comprar cajitas. Aquí estamos hablando más que todo de preparaciones herbales y más que todo de boticas. Entonces tenían boticario, tenían practicantes de medicina, el ropero, el enfermero, el cocinero y el portero. Entonces hay diferentes personajes que van a estar presentes, digamos, en esta historia del hospital, y en particular, por ejemplo, si uno habla de la atención médica, las personas que se dedicaban a atender a los heridos, a los enfermos, eran las hermanas de la caridad de la presentación de Tours, de la orden dominica. Entonces aquí uno dice como, bueno, yo me pregunté como, bueno, sacaron a las religiosas del sitio donde estaban y ahora necesitan de las religiosas para que atiendan a los enfermos. Entonces, bueno,
Como les decía, este hospital funcionó de manera contratada, la mayoría de cosas se hacían con particulares. Estamos hablando de elementos de aseo, alimentos, medicamentos, instrumentos quirúrgicos y médicos, y también camas, colchones, sábanas, cobijas, fundas, etc. Los contratos normalmente se hacían de 6 meses a 1 año y se pedía un fiador. Si había algún tipo de incumplimiento con el contrato, se hacía una multa. Y el contratista también debía responder por los sueldos de los asistentes, lavanderos, cocineros y boticarios. El gobierno solamente pagaba médicos, el contralor, que era el administrador, los cabos de sala, que eran como los supervisores de cada una de las salas, y los practicantes. Dentro del funcionamiento del hospital solamente se encuentra una reforma, una gran reforma, que fue llevada a cabo en 1874 mediante un decreto, que fue el decreto 418 del 23 de septiembre. Esto lo que determinó fue que el inspector de guerra, el secretario de guerra, perdón, era el encargado de hacer una visita de inspección periódica para ver cómo estaba funcionando el hospital, porque el hospital tenía muchas quejas de los mismos médicos y de los mismos directores en cada uno de sus momentos sobre la falta de actualización de la legislación y de la normatividad vigente respecto a la sanidad, sobre la falta de procedimientos, nuevos para la atención del personal y sobre todo sobre la inspección, porque se encontraban que en estas visitas había camas sucias, no se estaba haciendo el aseo de manera correcta, la misma existencia de un cuartel al lado del hospital perturbaba la tranquilidad de los enfermos y no había un ambiente de salubridad que fuera adecuado para la mejora, para la recuperación de estos enfermos. Esto determinó que se iban a hacer visitas más periódicas, y estas visitas se encontraban, algunas por ejemplo solamente se dedicaban a reproducir estadísticas, entonces en el mes tal entraron tantos, murieron tantos y todavía están internados tantos soldados, y eso le cuesta al gobierno tanta cantidad de pesos. En otras lo que hacían era decir, como no, bueno, en la visita de hoy no encontramos ninguna novedad, y en la visita del día siguiente o la siguiente visita encontramos que nos hace falta medicamentos, no tenemos alimentos, o los alimentos que nos trajo el contratista eran de mala calidad. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando sucedía eso? Entonces a las monjas les tocaba salir a comprar la comida por fuera y llegar al hospital, cocinarla y entregar, y eso pues se le cargaba después al contratista. Y ya para ir finalizando con la parte, digamos, de la investigación, esta siguiente sección, que se llama Una noche en el hospital, lo que va a reproducir de alguna manera o a recrear es el procedimiento de entrada de un paciente al hospital militar. Entonces, cuando el soldado, el cabo, el sargento, el capitán, el que fuera, llegaba al hospital, se le entregaba una camisa larga, se le asignaba una cama, normalmente era de catre, si era oficial tenía una cama mejor, colchón, almohada, sábanas, cobija de lana y una colcha sobre cama. Se determinaba la atención de los enfermos a partir de su grado en la jerarquía militar. Esto es algo que me llamó bastante la atención, porque en los registros de presupuesto se muestra que por cada uno de los enfermos se paga la misma cantidad, el gobierno paga lo mismo, pero al momento de la atención reciben diferentes elementos, son ubicados en diferentes sitios, y la comida también es distinta. Los elementos médicos, los elementos de aseo, la cama, las cosas, son de mejor calidad para los oficiales. Para los soldados está así como lo más feito. La comida también cambia, eso lo vemos más adelante, pero por ejemplo al oficial le daban postre y al soldado le tocaba café y pan, café y arroz. Y las salas estaban divididas, entonces había una sala para soldados y cabos, una sala para sargentos y una sala para oficiales. Enfermedades más comunes, más recurrentes, de lo que encontré en los informes del secretario de Guerra y Marina, que son anuales, lo que más repite son enfermedades gastrointestinales, principalmente disentería, enfermedades de tipo respiratorio y fiebres. También cabe aclarar que los que se atendían acá no todos pertenecían a la guarnición de Bogotá, sino que venían de otras partes de lo que llamaríamos hoy el departamento, para la atención en este hospital. Y algunas veces los heridos y los enfermos de este hospital también eran atendidos en el Hospital San Juan de Dios, con el cual se llevaba una cierta relación
no diría yo de convenio, pero sí estaban muy en comunicación porque se cambiaban los médicos en ciertas ocasiones. Les decía entonces, si la persona se moría, antes de morirse, a cada uno le hacían llenar un testamento, decía el soldado tal, perteneciente a la compañía tal, deja en posesión un par de alpargatas viejas, un sombrero roto y una camisa roída, y que se le vaya a entregar a su madre, la señora tal, o que se le devuelvan al señor capitán tal, señor coronel tal, de la unidad. El soldado dejaba un sombrero, unas alpargatas y ropa así como dañadita, como fría. El sargento ya dejaba un sable, no era el super sable, pero dejaba un sable. Y el oficial ya dejaba una pistola, dejaba un cajón, un baúl de madera fina, dejaba un par de botas de cuero, o dejaba una ruana de corte. Bueno, encuentra uno un montón de cosas que dicen como, bueno, hasta la hora de morirse, todos en este caso también son diferentes, pero la muerte les llega a todo el mundo igual. Entonces, al momento de la atención, para seguir, había 2 visitas, a las 6 de la mañana, médico, practicante y cabo de sala pasaban, y a las 4 de la tarde pasaban nuevamente a ir verificando cómo iban moviéndose. Y esto finalmente se materializó en un reglamento que salió por allá en 1889, donde se establecían, por ejemplo, horarios de comida, 7:30 desayuno, 11 de la mañana comida o almuerzo y 5 de la tarde la cena. Para hablar de la comida, como les decía, también cambiaba dependiendo del tipo de grado, aun cuando a todos se les cobraba lo mismo. Entonces, acá vamos a ir viendo. En el decreto del 61 se estipula la comida, en el del 74 se vuelve a cambiar y en el del 89, que es el reglamento, vuelve a cambiar nuevamente. Así rápidamente, la ración, por ejemplo, para la tropa, el almuerzo de lunes, miércoles y viernes era mazamorra, papas y carne con pan. Para el sargento era café, sagú, agua de panela y pan. Y para al oficial ya le dan chocolate, le dan café, té con leche y pan. Al almuerzo le dan sopa, carne, huevo frito, chocolate o café, té o coca con leche y pan. Y le daban también un dulcecito de postre. Al oficial, solamente al oficial. Entonces vamos a ver que es prácticamente el mismo menú básico para todos, pero mientras va subiendo de grado, le van dando más, va teniendo más. Bueno, pasemos acá rápidamente. Esto se plantea como traducción de exposición. Se seleccionaron 3 lugares en principio. Uno de ellos fue el Museo Salesiano, se descartó por humedad, porque está en un sótano, es una cosa increíble entrar allá, casi nadie puede entrar tampoco, hay que pedir permiso con la directora del archivo. La otra fue el Hospital Militar, pero ellos pues no tienen ni idea de esto, entonces dije, ¿cómo no puedo descartarlos? Y voy a adaptarme a lo que conozco, que es el Museo Militar. Hay un espacio de exhibición que queda, si se alcanza a ver, bueno, es una especie de sótano que tiene diferentes funciones, y lo elegí principalmente porque la escalera de la bajada es oscura, pero la gama cromática que utilicé para la exposición lo que hace es un contraste, porque las paredes van a ser blancas, y aunque pueda entrar quizás en discusión con la cuestión del cubo blanco para museos y todo esto, lo dejé principalmente por 2 razones. En la sección izquierda, en las fotografías del espacio real, en la sección derecha, la digitalización, render. Bueno, importante, aquí conté con apoyo de una diseñadora industrial para esta etapa gráfica, porque pues, para esto no mucho. Entonces, igual, lo que se hizo fue digitalizar el espacio con medidas reales, y las 6 temáticas que les acabo de mencionar se distribuyen en 6 espacios, con 6 paneles, que van a mostrarse eventualmente cuando la exposición llegue a su lanzamiento. Los textos que ustedes vieron en cada temática son los textos que irían en cada uno de los paneles. Naturalmente se sometió a un conteo de palabras, tanto de textos como de fichas para la identificación de los elementos. Y este sería el texto introductorio de la sala. Lo vamos a ver ahorita ya cómo se vería. La idea es que más o menos se vea de esta manera. Les decía entonces, la selección de los colores claros, en particular del blanco para los paneles, tiene que ver principalmente con 2 razones. Una, la alusión a la asepsia del hospital, el color blanco, y la segunda, que como el espacio está ubicado en un sótano, lo primero que uno espera cuando va a un sótano es encontrarse con un almacén de cosas viejas, con algo húmedo, mohoso, algo quizás como tenebroso.
pero lo que yo quiero mostrar es un contraste con la luz y mostrar que así sea un sótano también se puede adaptar como un espacio de exhibición. Las fotografías que ven en la parte izquierda son fotografías que tienen más o menos 6 meses. Ahorita efectivamente el sótano es una bodega de cosas viejas, entonces eso de alguna manera me da la razón. Este es mi diseño de fichas. Aquí voy a saltar esto muy rápido. Sobre la exposición hay una propuesta educativa que es hacer talleres con niños de 15, jóvenes de 15 a 18 años, donde se les hable del hospital, algo sobre la historia y en particular sobre que tengan algo de aprendizaje y es primeros auxilios, pero algo muy básico, algo como muy sencillo. Y esto se apoya con que en el museo hay enfermeros de combate que están entrenados para eso, entonces digamos que funciona de esta manera. Para la divulgación, pues naturalmente el museo no solamente es un espacio de aprendizaje, sino también de entretenimiento y de deleite. Entonces lo que se busca es llamar la atención del público en general. Para esto se diseñaron dos, el que ven a la izquierda es el póster que iría impreso o incluso también publicado en la página del museo, y el que está a la derecha, que no es amarillo, es blanco, no es amarillo, es la invitación para